de Exopolítica. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo en vivo y en diferido. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente y pues con los invitados de lujo, así como siempre que en esta ocasión volvemos a tener y a contar con su presencia, pero también con la gran sabiduría que ambos tienen, ¿no? Entonces, para mí siempre es un honor presentar pues a la queridísima doctora Ana Yatsin, quien es todo un prodigio, o sea, toda una eminencia, mi admirada doctora, porque esa es la verdad, o sea, la admiro, pero en serio, ¿no? Y su gran sabiduría que estábamos viendo antes de que entráramos, por eso dije, ya lo hice a propósito, como no nos ponemos de acuerdo, dije, no, pues de una vez, y que nos vean, porque esta parte está interesante, como no llegábamos a un acuerdo, o sea, bueno, ahorita van a ver la temática que vamos a tratar, y pues le doy un afectuoso saludo al ingeniero Adolfo Gandín, que es desde su país, se conecta y está aquí con nosotros. Un abrazo enorme al gran ingeniero, al gran investigador, como es este gran amigo que se le aprecia muchísimo. Y pues bienvenido aquí, ¿verdad? O sea, muy buenas noches. Y por supuesto, pues al gran también investigador del puerto Jaibo, donde pues se asume muchísimo que es la ciudad protegida por presencias alienígenas ahí, toda una historia, todo un mundo fascinante, fascinante. ¿Y qué les parece? Bueno, o sea, el ingeniero Gandín estaba tocando una temática súper interesantísima, ¿no? Y vamos a cederle la palabra al ingeniero Gandín. Ahora sí que le aventamos la pelotita para que hablemos qué es esto de la mutilación de ganado, por qué se da, cuál es el fenómeno que reúne estas características y cuál sería el interés de las inteligencias pues de otros universos, otros mundos para que se fijen en nosotros. Les cedo la palabra. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias. El tema de la mutilación de ganado, que viene ya desde hace muchísimos años, que nace en los Estados Unidos y luego se empieza a distribuir por el mundo, aquí en la Argentina es un caso que está muy bien investigado por el investigador Daniel Padilla, que es miembro del grupo, ¿no? De nuestro grupo. Casualmente, él ha descubierto de que esto tiene un periodo mutilatorio. O sea, hay un periodo de tiempo donde suceden las mutilaciones. Fuera de ese periodo de tiempo, que es una constante, no me voy a adentrar en el detalle porque lo vamos a invitar y él es el que puede explicarlo mejor que yo. Y el que corresponde, ¿no? Pero bueno, en ese periodo de tiempo, durante el año, suceden los episodios mutilatorios en todo el mundo, no es solo acá, sino que luego de ese periodo mutilatorio no hay una sola mutilación a partir de ese momento, hasta que comienza el periodo mutilatorio nuevamente. Eso por un lado. Por el otro lado, el agregar la hipótesis como hipótesis de que una civilización extraterrestre está utilizando la mutilación de ganado para sus fines, está dentro de las hipótesis, pero existen otras, ¿no? Hay varios conceptos que hay que tener siempre en cuenta, que son mucho más humanos, ¿no? Ejemplo, sectas, ¿no? Que utilizan al vacuno para sus ritos y bueno, y las cuestiones que hacen a cada uno de las religiones y sectas que hay sobre el planeta Tierra, ¿no? Realmente hemos encontrado detalles que indicarían que dentro de las hipótesis, la hipótesis extraterrestre es algo bastante factible. ¿Pero por qué? Primero, porque hemos descubierto que la vaca es atacada por microondas. ¿Por qué decimos eso? Porque siempre el anca, o sea, la parte de la pata que está
expuesta, si uno la abre, queda como el paté de foie, o sea, la carne queda toda como si fuera un paté, como una crema. Luego, el periodo el periodo, ya hablamos del periodo, la marca que deja la mutilación es típica. O sea, empezamos a ver de que era una constante y dentro de esa constante, al parecer es una máquina. ¿Pero por qué decimos esto? Porque deja como una plantilla y esa misma plantilla es la que se sigue utilizando, digamos, ¿no? O sea, como una máquina. ¿Por qué digo máquina? Porque acá han acusado al ratón hocicudo, han acusado a un ciempié, han acusado a un montón de alimañas. Y las alimañas tienen en su corte, o sea, cuando depredan, cualquiera de ellas, tienen como característica la marca de sus dientes, siempre. En este caso los cortes son limpios, o sea, no hay ni siquiera un cerrado o aserrado que pueda diferenciarse de poder decir, bueno, sí, es un animal depredador o algún tipo de ratón o el mismo ciempiés, ¿no? Eso por otra parte. Otra de las cuestiones que también se han encontrado distintos restos en la vaca que no condicen con el lugar ni siquiera con la vaca misma, ¿no? O sea, pequeños elementos químicos que se han descubierto, porque nosotros trabajamos con alguna facultad de veterinaria siempre, o con veterinarios, y cuando podemos hacer los análisis y demás, se ha descubierto eso, ¿no? Y por último, que no es menos importante, y la gente desconoce bastante del tema, es que la vaca mutilada es reincidente en la mutilación. O sea, si la mutilan en el día de hoy, seguramente al día de mañana o pasado la mutilan de vuelta. Eso lo hemos demostrado, de que se ha vuelto a mutilar, pero siempre 1 o 2 días después vuelve a hacerse la mutilación. Pero en los últimos casos, por lo menos en el anteúltimo caso que tenemos la salvedad de decir que la vaca reincidió en su mutilación durante 7 días corridos. O sea, fue mutilada 7 días corridos. Y en este caso específico, pudimos demostrar que la vaca vino del cielo. ¿Pero por qué? Porque era un campo liso donde había un arbolito, la vaca estaba debajo del árbol y había ramas debajo del árbol que coincidían con la copa del árbol. O sea, que la vaca vino del cielo, atravesó el árbol y cayó sobre el piso con las ramas. ¿Y por qué decimos que durante 7 días, aparte de que nosotros hacemos toda una investigación al estilo forense, cuando podemos llegar con tiempo y en el momento indicado, en este caso el terreno era un terreno blando en el cual al caer la vaca con el peso que tiene, dejó una huella o una oquedad o una profundidad de 2 centímetros por la caída, ¿no? En el peso contra el piso. Y luego nos dimos cuenta que la vaca seguía siendo mutilada, no depredada, para que quede claro, no era depredada, siguió siendo mutilada, porque también se iba corriendo esa huella, ¿eh? O sea, como que la levantaban y la tiraban, pero no coincidía justo, o sea, iba quedando apenas corrida unos centímetros, y bueno, y eso dio la pauta de que cada vez que se veía la vaca estaba en otro, o sea, estaba movida, ¿no? Y no era que estaba depredada, o sea, que no era un animal que se la quería llevar o que esa es otra de las últimas curiosidades. Normalmente, cuando una vaca es mutilada, no hay animal que se le acerque. La rareza más grande es cuando uno, y esto para terminar, cuando uno lleva perros y demás para rastrillar la zona,
el perro, hay que tener mucho cuidado porque los perros, cuando no es una mutilación, lo primero que hacen es meterse dentro de la osamenta y se revuelcan. Y después quedan con un olor impresionante. Bueno, cuando hay mutilación de ganado, los perros ni se acercan. No se quieren acercar y hay que hasta insistirles para que puedan, y si no está uno ahí, es muy raro que el perro se acerque. Cualquier tipo de perro trata de alejarse. Por último, si van a preguntar si hay más evidencia de la que estuve comentando, o sea, los rastros que han sacado los veterinarios y las plantillas que se han dado cuenta de que tienen una figura de marca específica, que fuera como una máquina que es un sacabocado, o sea, saca el pedazo, la falta de sangre y demás, lo que suponemos es que sirve para alimentación, lo que se saca, pero es una suposición, ni siquiera llega a ser una hipótesis, porque no podemos darle otra explicación. La vaca es un ser que no tiene antecesores conocidos, ¿no? Está bien, me van a hablar de los uros, me van a hablar, pero estamos hablando de que en la época prehistórica el descendiente de la vaca no se conoce, no existe, o sea que es algo exógeno, algo que ha venido de otro lado, ¿no? Y posiblemente no de este planeta. Y por el otro lado, como curiosidad, la vaca tiene todos los RH de los seres vivos sobre el planeta. O sea que es una de otras de las grandes curiosidades, ¿no? O sea, yo soy 0 RH negativo, capaz que Valerio es positivo, después hay AA, AA, bueno. En el caso de la vaca tiene todos los RH juntos en su sangre. Y es justamente la sangre una de las cosas que falta por completo. O sea, no está derramada ni esparcida, nada por el estilo. Le falta, o sea, le chupan toda la sangre como si fuera un vampiro, le chupan toda la sangre. Así que hay casos muy interesantes, hay evidencia fílmica, hay evidencia auditiva, o sea, de video, de audio y video. Lo último que tenemos, ya hace 2 o 3 años atrás, que se ve a alguien, algo, o sea, realmente no se entiende muy bien cómo es el video, pero bueno, que viene reptando por el piso, donde hubo 2 personas internadas, y después, bueno, intervino la justicia con Gendarmería Nacional y el caso nunca más se pudo avanzar por orden del juez, y bueno, ni los nombres de los testigos. Sí tenemos los audios y sí tenemos el video de esa situación, porque había una cámara de seguridad en medio del campo, en un camper, es donde en las cosechas que se acuestan los choferes o algunos vaquianos quedan durmiendo ahí, hacia el otro día arrancan con la cosecha del campo, ¿no? Normalmente. Y ese camper tiene una camarita de seguridad, que fue la que grabó el video, digamos, ¿no? Y después, bueno, está en el audio de las 2 personas que estaban ahí adentro, que, bueno, pedían a grito ayuda porque le estaban moviendo todo el camper, se lo destrozaron todo de aluminio afuera, y está como si hubiera sido un oso gigante que rajaba y hundía las chapas, ¿no? Está todo así el camper. Pero nunca tuvimos acceso a los 2 testigos. Lamentablemente estaban hospitalizados y nunca nos dejaron ni verlo ni acercarnos, y después hubo orden del juez de que no podíamos ni siquiera acercarnos por las consecuencias que nos iban a costar a nosotros, ¿no? Así que bueno, básicamente es un panorama amplio para que puedan conversar toda la noche lo que son los sucesos en la República Argentina. Hay una zona predeterminada, no es que ocurre en todo el país, y hay una fecha predeterminada, que es un periodo mutilatorio, que nosotros le llamamos, que es de acuerdo a las fases lunares, ¿no? Para que se explique también un poquito el tema. Así que bueno, cedo la palabra a Tommy. Pues muy interesante lo que ha estado comentando, ¿no? O sea, sí es una temática muy extensa, ¿no? O sea, sobre todo porque aquí en México es muy difícil, bueno, al menos por mi área
a donde radico, pues no tengo ninguna notificación al respecto, ¿no? O sea, pero bueno, vamos con el buen ingeniero Manuel Valerio, a ver qué opina de esta parte tan extraña, la mutilación de ganado. Bueno, no me ha tocado investigar ni ver ninguna. Las referencias, pues tengo lo que por ahí he leído, noticias y pues algunos, ¿cómo le pongo? Eh, que de lo que se supone, ¿no? Pero bueno, y de las fotografías que he visto acerca de estas mutilaciones. Y bueno, de algunas fotografías que he visto parecieran como si hubieran sido desinfladas como un globo. O sea, se ve como que es por la pura piel. Otra de las cuestiones curiosas es que siempre les hacen un corte cerca de la garganta en forma rectangular, pero no hay sangre, los cortes son rectos, 90 grados precisos, y pues es como si los hubiera hecho un láser. Otra de las cosas es que normalmente estos bovinos no tienen la lengua, no tienen los ojos, les hacen falta los órganos blandos, son lo que les extraen. Y sí, el caso también de que de algunas vacas aparecen aplastadas en el suelo, pero sí hay, ¿cómo se llama? Mm, Ramas de árboles que fueron rotas y pues se aprecia que la vaca cayó del cielo, pues como si lo hubieran levantado, lo hubieran hecho algo y después lo hubieran soltado. Esto pues principalmente se ha presentado en la mayor parte a lo que he leído es en Argentina, pero también hay artículos por ahí, algún artículo de una investigación en una parte de Estados Unidos donde también sucedió y ahí fue donde vi las fotografías. Aquí en México pues lo único que he leído es acerca del chupacabras, y hasta ahí, pero no de mutilación de ganado. Incluso aquí en mi zona donde vivo, alguna vez fuimos a investigar, porque pues de la noche a la mañana aparecieron un montón de animales muertos, succionados la sangre, ¿no? Pequeñas perforaciones, pero aquí ya estamos hablando de otra cosa. Es lo que les puedo yo comentar. No, pues gran aporte de mi buen amigo Manuel. Es un tema difícil, pero bueno, ahora escuchemos a la mujer, a la dama de la ciencia, que está aquí con nosotros. Por supuesto que me interesa mucho el comentario de la doctora Nayatsin. Le cedemos la palabra. Gracias, Tommy. Bueno, quisiera yo tocarlo de la manera, pues, un tanto más no quiero decirlo objetiva, pero sí tomarlo desde el significado de qué es la mutilación de ganado y cómo es que también en nuestra cultura en México se utiliza, ¿no? Y también en otros países. O sea, la mutilación de ganado no es exclusiva de seres extraterrestres, ¿no? Nosotros mutilamos a nuestro ganado. La mutilación de ganado viene desde la pie de cría, en donde a los animales se les casta para tener un mayor control sobre ellos, ¿no? Esto en las reses. Se les hace castración, también se les corta las orejas, y es todo un tema de debate en la bioética. ¿Qué tan ético es estar mutilando los cuerpos de estos animales que además nos sirven de alimentación, ¿no? Entonces, aquí viene todo el estudio sobre la mutilación de ganado, no solamente desde la línea de extraterrestres, sino también por nosotros y todo un tema de debate. Pero ya viendo esta parte de mutilación de ganado, que lo hacemos, ¿cuáles son los principales órganos que se mutilan en el ganado por parte de nosotros? Son los testículos en las reses, las orejas y también la cola, ¿no? Y eso es una parte que sí me tocaría tocar, porque en la mutilación de ganado, en esta hipótesis de extraterrestres, también se tocan los órganos sexuales de las vacas, ¿no?
Entonces hay toda una hipótesis. Este evento empezó a surgir en Estados Unidos, como bien lo dijo el ingeniero Manuel y también el ingeniero Gandín, fue por los años 60, en donde surge, y no fue en una vaca, fue en un caballo en donde se dio la primera mutilación reportada a nivel mundial, ¿no? Y este caballo era de sangre pura, era un caballo que era utilizado en carreras, y apareció la primera mutilación en donde se le cortaron los genitales y se le extrajo sus órganos internos. Fue con cortes precisos, con cortes inclusive tipo bisturí, como si alguien supiera sobre la anatomía que tenía el caballo. Hubo hipótesis que pensaban que era de venganza, porque era el caballo de carreras, etcétera, era uno de los principales ganadores, pero pues no se encontró el culpable y de ahí surge toda la vorágine de mutilación de ganado. Posteriormente pasa hacia las vacas. Una de las principales hipótesis, bueno, es que las vacas se producen en grande masa, son muchas las vacas. El mayor impacto mediático, social, etnocultural, pues es en las vacas, ¿no? En las reses. Y pasar de Estados Unidos se va hacia Argentina, porque es uno de los principales países de ganadería, en donde puede haber mayor impacto en la sociedad al presentarse vacas mutiladas y no solamente por los seres humanos. Entonces aquí ya la mutilación empieza a ser más precisa, más constante. Ya no solamente es en los genitales, ¿no? No es solamente la extracción de los órganos internos, de las vísceras, sino ya se va, lo que bien dijo el ingeniero Gandín, hacia la extracción de sangre. Y ya no pasa a ser como una situación para los extraterrestres, sino ya para sectas, para grupos, ¿no? En cuestión de mutilación para entregarlo a una deidad. Entonces ya se le empieza a ver una connotación también etnocultural y social hacia el ser antropogénico, no solamente el extraterrestre. Entonces esto es de llamar la atención. Los casos no solamente son en Estados Unidos, en Argentina, en México también se han presentado en mutilación de ganado. Este caso fue muy sonado en Puebla, en donde se encuentra una de las principales termoeléctricas en esta zona de Cuetzalan, Puebla. Se reportó cuando una servidora hacía la cátedra en Puebla, en donde dábamos estas clases de asesoramiento agroclimático, nos reportaron sobre vacas al grupo de que se dedicaba en el Colegio de Posgraduados Campus Puebla a ganadería. Entonces me invitan, acudo, porque ya sabían de mi interés de estos temas pues salidos de un poco de la academia, me invitan a ver esta cuestión de mutilación de ganado. Y es un tema interesante porque las vacas no presentaban el típico corte como en Argentina o en Estados Unidos, ¿no? Yo trataba de encontrar una correlación, ¿no? Eran círculos completamente bien formados, en donde pareciera que por ahí le habían extraído los órganos genitales a la vaca. Tenían, recuerdo muy bien, en la cabeza, que se habían extraído completamente la masa encefálica. Tenía otro círculo en su abdomen en donde le habían extraído todas las vísceras y un círculo en las partes genitales. Había sido tanto para las reses, machos, como para las vacas, y les habían quitado las ubres. Pero eran cortes perfectos. Se empezó a hacer todo un análisis, los que se dedicaban al estudio de ganadería, que eran veterinarios, zootecnistas dedicados a la ganadería, empiezan a hacer pues el muestreo. Una servidora hace lo que sabía, hacer muestreo del suelo para ver si encontraba alguna anomalía en la parte subsuperficial del suelo, y también empezó a extraer, me llamó mucho la atención que en esa presa de Cuetzalan, Puebla, que es una termoeléctrica, encontré manchones como de aceite de autos. Entonces hago el muestreo de ese lago, y para mi mayor sorpresa sí era aceite de auto, ¿no? Entonces dije, bueno, aquí hay una contaminación fuerte en el agua. Me doy cuenta que también muchas de las vacas iban a tomar agua de esa zona. Entonces, posteriormente, los veterinarios hacen el estudio, y ¿cuál es la sorpresa? Que las vacas empezaban a tener alta contaminación de plomo por este aceite de los autos,
y empezaban a presentar cáncer. Y esos agujeros, esos círculos que presentaron tanto en cráneo, en abdomen y en las partes genitales, no era otra cosa que abscesos que se habían reventado y que por ahí había drenado, ¿no?, propiamente el líquido, y que las personas del lugar no se había dado cuenta. Pero surgió todo un hito ahí en esa zona de mutilación de ganado. Se correlacionó porque empecé a hacer entrevistas en donde hacían referencia de avistamiento de luces, y eso concuerda mucho con en Estados Unidos, ¿no? Con este caballo, la primera mutilación de ganado está asociada con luces en el cielo, ¿no? Esto es una forma introductoria, ¿no? En que una servidora hace el tema de mutilación de ganado, en donde, bueno, resultó aquí en Puebla que era cáncer. Entonces, a mí me gustaría hacerle la pregunta al ingeniero Adolfo Gandín, en que él está más, que ha seguido pauta en esa investigación, y la línea que veo que el sur sigue es por parte de posibilidades, ¿no?, de que esta mutilación sea por extraterrestres. Si no han encontrado y se han hecho estos estudios tanto de agua en la zona como del suelo, ver que no haya contaminación de plomo, que no haya esas posibilidades de cáncer, ¿no?, como ir descartando, porque definitivamente la mutilación de ganado puede estar asociada a muchísimas cosas antropogénicas. Entonces, ahí va mi crítica, en donde pues le damos luego la respuesta a algo fuera del planeta Tierra, ¿no?, cuando pudiéramos encontrarla aquí mismo, ¿no?, en donde inclusive había un chico cuando entraba a este grupo en donde coqueteaban con el tema extraterrestre, él mencionaba argentino, que había mucha mutilación de ganado, pero casualmente era entre los propios ganaderos que traían competencia en Argentina. Entonces eso también yo creo que pues deberíamos de tocarlo, ¿no? No solamente las posibilidades extraterrestres, sino también posibilidades de contaminación por plomo, cáncer, enfermedades de las vacas, hay muchísimas enfermedades que literalmente licúan los órganos internos de las vacas. Una de ellas es una bacteria que inclusive en los seres humanos nos causa hasta la muerte, ¿no? Esta bacteria que carcome no solamente los intestinos, sino tiene la capacidad de irse a los pulmones y licúa literalmente los pulmones y los intestinos. Pero bueno, cedo la palabra y muchísimas gracias. Híjoles, pues qué buenos comentarios hizo mi estimada doctora. Yo voy a hacer unos pequeños comentarios al respecto, porque sí hay unos patrones que al menos a mí sí me llaman mucho la atención, sobre todo porque, digo, o sea, lo poquito que he visto, yo en realidad no conozco tanto de la temática, ¿no? O sea, he contemplado, o sea, las investigaciones que se les hacen en el rancho Skinwalker y siguen un patrón que me llama mucho la atención, ¿no? O sea, como por ejemplo, o sea, los depredadores no tocan al animal muerto, le huyen, no lo tocan. Ese punto, o sea, sí, por supuesto que llama mucho la atención. Y sobre todo la posición de la cabeza, que normalmente la tiene para arriba, como si estuviera viendo el animal para, pues quiero suponer que al cielo, ¿no? O sea, esas dos características, son muy marcadas cuando hay lo que se le llama la mutilación del ganado. Yo le preguntaría a la doctora si una vez que vieron esto, o sea, los depredadores se acercaban para comer a los animales muertos, ¿no? Porque al menos, o sea, lo poquito que he observado, o sea, no, o sea, ningún depredador, ninguno se le acerca al animal. Y ese es un punto muy especial, ¿no? Pero bueno, o sea, nada más estoy haciendo un simple comentario, y pues le cedemos la palabra al ingeniero Gandín, que la verdad que las observaciones que hizo la doctora están muy, muy interesantes. Adelante, mi estimado ingeniero. Tiene que activar su micrófono porque no lo estamos escuchando. Perdón, sí, había muteado para... sí, lo que comentaba la doctora justamente, que sí, nosotros trabajamos con la Facultad de Veterinaria de Santa Fe y con las facultades de veterinarias de algunas zonas que permiten
el acceso a la investigación nuestra, ¿no? Y entre ellos a distintos veterinarios. Tanto es así que en la Facultad de Santa Fe, si mal no recuerdo, que fue en esa facultad, el doctor Piccinari, ante sus pares, presentó el tema de la mutilación de ganado con todos los análisis que se habían hecho, no solo de suelo, sino también sobre la propia vaca, encontrando distintas condiciones no factibles dentro de la zona, ¿no? En lo que son los suelos, y por el otro lado, bueno, se han encontrado distintos químicos que no corresponden ni siquiera a la vaca ni a la utilización de los propios ganaderos. O sea que en ese aspecto hay una evidencia de sustancias que están fuera de los límites en algunos casos y en otros casos no corresponden al entorno de la vaca ni a la vaca misma. Con respecto a las mutilaciones de ganado en la Argentina, no hay faltantes de vísceras, ni de pulmón, ni nada por el estilo. O sea, normalmente lo que quitan sí son las ubres, los genitales, el ano, la parte del ano, y después, bueno, obviamente todo lo que es la parte de la carretilla de la vaca, ¿no? O sea, de la cara de la vaca. Después cada cosa, o mejor, perdón, cada caso que existe distintos detalles, ¿no? Hay vacas que parecen que venían caminando por el sendero y al caer, nosotros tenemos un caso que venía por el sendero, seguro que venía por un sendero porque era el único sendero por donde estaba la vaca, y cae muerta justo en un montecillo que es cerrado, de espinillos, y tiene la cara quemada. Ahora, lo lindo del caso es que si hubieran prendido fuego o le hubieran dado con un lanzallamas o todas las suposiciones que hicimos sobre el tema de cómo podía estar quemada la vaca, o sea, la cara de la vaca, la rareza era que en el suelo no había cenizas. Y si hubieran hecho un fuego por debajo de la vaca para quemarla, yo qué sé, y no lograron el objetivo, tampoco en el entorno y menos en la parte superior, porque el espinillo es bajo, o sea que cualquier tipo de fuego hubiera achicharrado las hojas, ¿no? O sea que es como que la vaca venía caminando y se encontró con una bola de fuego que le dio justo en la cara y la mató, ¿no? Pero también tenía otras curiosidades esa vaca. Esa vaca estaba preñada. Y la curiosidad era que el becerro no estaba dentro de la vaca. Y sí estaba la placenta, a medio salir. Así que tampoco sabíamos cómo había salido la vaca, el becerro de ahí adentro, porque no tenía un corte grande. O sea, lo que tenían son los cortes típicos, ¿no? O sea, el ano, la ubre. En muchos casos hay 3 puntos rojos, así tipo triángulo, y bueno, en el caso de la carretilla de la vaca, que es toda la parte de costado de la vaca, bueno, que estaba quemada, ¿no? En este caso. Y bueno, después lo típico, los perros no se acercan, bueno, se hicieron algunas huellas, se tomaron huellas alrededor, nosotros utilizamos todo el método de colada en las huellas se mandan a la veterinaria, a la facultad, y de ahí la derivan a otras facultades para ver si se reconocen las huellas que uno tomó de la zona. Normalmente todas tienen implicación, o sea, no hemos encontrado al día de hoy una huella, a excepción de una que todavía no le han dado una explicación, aunque tiene característica de ser un casco de una vaca, pero medio raro porque es un casco con taco, digamos, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, la huella está hecha como si fuera un bípedo. O sea, no es una res de 4 patas, ni un caballo, nada por el estilo. O sea que ahí había otra rareza que es en 2 patas, al margen de que pasaron otras cosas más en esa investigación que
estuvimos como 4 días ahí, ¿no? En medio de la nada, de un montecillo, en el cual, bueno, ya vuelvo a repetir, pasaron varias cosas, que hay filmación y hay foto de eso también, ¿no? Pero sí, siempre se hacen estudios, dentro de las posibilidades se hacen estudios clínicos, químicos, y bueno, y obviamente intervienen tanto la Facultad de Veterinaria, la de Agronomía. Con respecto a las luchas o peleas entre productores, acá no sucede tanto eso. Sí, hay un cuidado muy especial del gobierno, conjuntamente con los productores. La Argentina tiene una cuota de venta al exterior de vacas de primera calidad. Eso le llaman cuota Hilton. Hay una cantidad de vacuno de primerísima calidad que va a distintos países. ¿Y qué pasa? Tienen un elevado nivel sanitario para poder ser vendidas. Cuando pasa una mutilación de ganado en campos donde hay cuota Hilton, ya es un engorre porque, bueno, normalmente si nos enteramos por algún campero que trabaja ahí cerca de la zona, la vio, pero después los dueños no permiten ni acercarse, la queman, y otros productores muy chicos, estamos hablando de 20, 30, 40 animales, 50 animales, si encuentran una vaca mutilada, lo que hacen es faenarla y venderla en las carnicerías. Esa es otra de las cosas que se hace, ¿no? Sin que nosotros nos enteremos, y sí nos enteramos de que fue mutilada y que lamentablemente la están vendiendo para consumo, ¿no? Para redondear, existen varios, tratamos siempre de usar el método forense, o sea, no permitimos que entre nadie más que, bueno, el dueño que la encontró, y a partir de una cuadrícula que se conforma en el suelo, se van levantando todas las muestras que podemos tomar, por un lado, y por el otro lado, como sabemos que es reincidente la mutilación, lo que hacemos, depende del suelo, depende de la fecha, depende de los días, depende de un montón de cuestiones, pero normalmente rociamos con cal o con talco todo el entorno de la vaca, o sea que cualquiera que pise ahí, cualquier animal, hombre o lo que venga, deja huella, y sin embargo nosotros al día de hoy fue mutilada y no encontramos ningún tipo de huella, ni de animales ni de nada, ¿no? Que es otra curiosidad. Eso hace que la hipótesis, como hipótesis extraterrestre, exista, porque no se le puede dar otra explicación, ¿no? En algunos momentos se pensaban que eran operaciones militares, pero una operación militar para este tipo de casos se escucha, porque si fuera un helicóptero, sea un Black Hawk, se ve y se nota y se escucha, ¿no? Sobre todas las cosas, más en un campo, que se escucha a kilómetros un ruido. Entonces, eso es un problema que no, o sea, hablo por el tema de las luces en el cielo, ¿no? Y es un problema. Obviamente que cuando se habla de que hay testigos que vieron luces en el suelo, bueno, en el cielo, lo primero que vamos a ver es, bueno, si hay pantanos o hay, porque a veces el gas de los pantanos produce, y bueno, luces, y hay varias cuestiones. Hay gente cazando, que también utiliza lo que acá se llaman buscahuellas, o sea, unos focos muy potentes. Así que bueno, siempre tratamos de eliminar por lo menos el 80 al 85%, porque el 100% no lo podemos eliminar nunca, de las posibilidades de que haya una acción humana o que nos dé una explicación, ¿no? Así que bueno, básicamente eso, les cedo la palabra. Muy interesante, ¿no? Pero también lo que comentaba el ingeniero Manuel Valerio, o sea, que está relacionado, digo, o sea, no sé si realmente está relacionado como tal, ¿no? Del famoso chupacabras, que no sé si se podía relacionar una cosa con la otra. Parece ser que, al menos dentro de las creencias Gilón,
manejado de esta perspectiva, donde supuestamente hay, o sea, hay quienes afirman que incluso se han visto pequeños seres alienígenas, o incluso también se habla de la presencia de este extraño ser que hasta la fecha pues nunca se ha sabido exactamente qué fue, ¿no? O sea, y pues ya lo comentó Manuel hace rato, o sea, donde a él le tocó ir, ver esos animales pues ya sin sangre. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Manuel? ¿Tú crees que haya una correlación entre uno y otro? ¿Tendrá que ver o será creencia popular? Digo, o sea, porque finalmente pues al ser humano siempre le ha gustado y tiene la necesidad de creer en algo, ¿no? Esto es así como que, o sea, forzoso para cualquier comunidad social, ¿no? Entonces, ¿cómo ves si habrá dentro de las grandes probabilidades de que este ser esté dentro de este extraño fenómeno social? Adelante, mi buen Manuel. Sí, mira, pues ya ves que en esto hay muchas historias, ¿no? Y leyendas y pues ahora sí que todos tratan de darle una explicación y algunos, pues como en la actualidad, ¿no? Que pues esto monetiza, entonces pues le agregan a la cosecha, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sé de esto? Hasta lo que se habla es que estos seres no son extraterrestres, son seres supuestamente de manipulación o hibridación genética. Se habla de conspiraciones, de que allá en el tiempo de Roswell y de Eisenhower, que tuvo contacto con extraterrestres, que pues no lo podemos asegurar, y que incluso existe una base subterránea en Dulce, California, Dulce, California, bueno, Dulce, no me acuerdo exactamente el estado de Estados Unidos, pero es Dulce, que tiene no sé cuántos niveles y que ahí se hacen este tipo de cosas genéticas, ¿no? Y que pues estos seres o animales, como quieras llamar, pues se salen. Eso es lo que yo he oído, he visto un montón de fotografías y pues he ido a ver pues, los animalitos muertos, ¿no? Que pues sí, están succionados, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo pues platicar de experiencia no directa? Porque tengo un familiar que una vez estábamos platicando sobre esto y me dice, dice, yo tuve una experiencia. Era una plática de familia, ¿no? Allá para Monterrey estaban haciendo una autopista y para pues estas autopistas en ese tiempo quien hacían las autopistas era una empresa que se llamaba ICA, Ingenieros Civiles Asociados, ¿no? Y bueno, y tú sabes que, o los que conocen a ICA, porque mi hermano estuvo trabajando en ICA, dice, no hombre, es esclavizante. Y, y dicen, él nos decía, bueno, es que ir a una autopista, dice, pues es que tienes que ir a campamentos donde prácticamente te dicen, no, pues tu contrato es por 4 años, 5 años, pero no hay hora o día de salida, siempre estás ahí, prácticamente estás ahí, amarrado al lugar. Obvio, para aquella parte de Cadereyta, Monterrey, que es de donde pasó, pues se consume mucho la carne, ¿no? Y se hacen ¿cómo se llama? Las carnes asadas y todo. Y pues llegó un tiempo de descanso, se consiguieron cervezas, se consiguieron con la carne, pues los asadores, y pues se pusieron a platicar y pues estaban tomando y amenamente, ¿no? Y ahí donde acamparon había un arroyito, un riachuelo ahí cerquita. Y pues obvio estaba todo bien oscuro, más que las luces que ellos tenían. Este familiar pues, trabajaba ahí
como ingeniero, pues con la cerveza, pues es muy diurética, y entonces pues dijo, ahorita vengo, y se fue ahí a donde estaba el arroyito, ¿sí? Y dice, no, dice, ya estaba, ¿cómo se llama? Pues en lo que él fue a hacer, dice, pero de pronto sintió algo y miró hacia su derecha, y en la misma posición, máximo 1,5 metros, estaba un ser. Pues, él dice, yo pienso que a lo mejor eso es lo que le llaman chupacabras, pero dice que estaba más alto que él, estaba así como, pues como, ¿cómo te podría decir? En posición como están los canguros, ¿sí? Y dice, que tenía así, pues, como algo puntiagudo, tal vez las orejas, y y cuando él volteó porque sintió la presencia, volteó, también el ser volteó, o sea, los dos se espantaron a la vez al sentirse, ¿no? Pero dice, pero tenía los ojos rojos, dice, así como les brillan a los gatos en la oscuridad, dice, pues se le veían rojos, dice. Y y dice, pues yo salté, dice, y él saltó en sentido contrario, dice, pero en un salto formidable que se fue, dice, y yo salté para el otro lado también bien alto y salí corriendo para el campamento, dice, ya se me quitaron las ganas, ya no quise nada más platicar, pero ya no quería ir para allá, se espantó mucho, ¿no? Pero pero dice, sí, era un ser así, dice, él piensa que era el chupacabras, pero no podemos saber. Pero sí, de que existen otras entidades extrañas, pues existen. A lo mejor es eso, a lo mejor si es una hibridización. No puedo saber si es extraterrestre o no, o si viene de esas teorías de conspiración. Pero de que existe, pues existe. Falta que la prueba, ¿no? Agarrar uno y decir, aquí está, ¿no? Y míralo y analizarlo. Mientras no existan las evidencias, pues seguirán todo esto siendo una leyenda, ¿no? Eso es lo que te podría comentar. Pues muchas gracias, pero también están las leyendas donde, o sea, leyendas, pero aquí sí hay más evidencia, ¿no? Aquí sí hay más evidencia de esto, ¿no? O sea, tanto de huellas como incluso de cabellos, ¿no? O sea, donde está la presencia de los llamados pie grandes, ¿no? O sea, Sí, mira, un comentario. Digo leyendas, porque aquí hay en Tampico, Madero, Altamira, toda esta región es la leyenda de que estamos protegidos por los extraterrestres. Pero tan leyenda o verdad, estás tú que a los 10 años observaste estas cosas aquí en la playa, ¿no? Y está la evidencia fotográfica del Heraldo de Tampico de aquel entonces, y una que anda por ahí del Sol de Tampico. Ahí está la fotografía, está en el libro de Salvador Freixedo, el diabólico inconsciente, ¿no? Le habla fotografías paranormales. Pues, pero es una leyenda, ahora sí que como dicen, no tengo los pelos de la burra para decir que es parda, pero pero hay una correlación. Estás tú de testigo más las fotografías, pero aún así no podemos decir que existe. Pero bueno, son cuestiones que pues, en el transcurso pues he ido encontrando, investigando, y pues así fue como de alguna forma entablamos una amistad tú y yo. Eso es lo que puedo comentar. bueno, pero en mi caso yo sí lo viví y ahí está la prueba de que el periódico retrató o sea, lo que vivimos en ese momento. Ya pasó de ser de tradición oral a una parte demostrativa, ¿no? O sea, porque eso fue lo que vivimos. O sea, curiosamente aparece el carro de mi padre en el periódico El Sol de Tampico. Entonces ya no nada más, bueno, hablando de mi caso, ¿no? Pero ese no era el tema. este, el tema era donde, bueno, o sea, pasando un poquito donde de alguna forma, como les estaba comentando, que sí hay evidencias físicas, ¿no? Incluso, o sea, voy a hacer un comentario que la verdad que hasta me van a crucificar, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, pues para eso estoy aquí también, ¿no?
porque antes de terminar mi carrera, hablé con una maestra que bueno, desgraciadamente falleció en ese tiempo. Ella estaba haciendo su doctorado en lenguaje, en el lenguaje de los primates, ¿no? Entonces, no estamos hablando de cualquier persona. La verdad que ha sido de las personas más preparadas que he conocido. Y esta maestra, o sea, porque le pregunté qué pasaba con, o sea, con los famosos Sasquatch, y ella me comentó que en Estados Unidos tenían uno. Y me quedé sorprendido. Dije, ¿cómo? Mi maestra me está diciendo esto. O sea, me dejó todo choqueado, ¿no? Pero bueno, o sea, es un simple comentario. Entonces, como por decirlo, o sea, si hay pruebas, o sea, si hay pruebas físicas, al menos de pisadas, y incluso se les han hecho los moldes a este tipo de criaturas, y han agarrado los cabellos o sea, o los pelos que han encontrado cuando hay la presencia de esto. Yo no sé si este tipo de pruebas también está relacionado o sea, con la parte de la mutilación de ganado. Creo que en pocos casos sí se han encontrado, como bien lo dijo el ingeniero Gandín, o sea, evidencia física, que eso ya también así como que complejiza más, ¿no? Porque entonces, digo, yo no sé, no soy cirujano ni nada que se le parezca, pero ¿sería posible hacer un corte tan perfecto como los que se encuentran? Me gustaría preguntarle a la doctora Nayatsin si es posible que médicamente o quirúrgicamente, o sea, se dé esa precisión tan exacta, ¿no? Y además, que bueno, o sea, como lo comenté hace rato, o sea, un hecho es que los depredadores no se acercan al animal, ¿no? O sea, eso definitivo, creo que sí hay bastantes estudios en ese sentido, pero sobre todo esta parte que se me hace, o sea, espeluznante, porque está el animal con la cabeza levantada, por supuesto que en la gran mayoría, y perdonen si soy ignorante del tema, pero la verdad es que no tengo tantos datos, parece ser que sí les han extirpado los órganos blandos. No sé si las lenguas, o sea, si la lengua se las han quitado en todos los casos, pero esa posición, esa postura, o sea, usted la ha visto, mi estimada doctora, o sea, y la evidencia como la estoy comentando, donde, bueno, o sea, hasta donde tengo entendido, haciendo un comparativo de lo que les estoy comentando entre la presencia de este bípedo gigantesco que es el pie grande o el Sasquatch, y no sé si realmente haya una evidencia física o a qué le atribuiría a usted que haya un corte tan perfecto, ¿no? O sea, no soy médico ni nada que se le parezca, nomás estoy haciendo comentarios como tal. Y bueno, le cedemos la palabra a la brillantísima doctora. Gracias, Tommy. Bueno, respondiéndote al por qué no se acercan los depredadores, bueno, una de las hipótesis es precisamente porque les falta la sangre. Para que un depredador se acerque a un carroñero, que necesita el olor de la sangre del animal, ¿no? Y como no hay ausencia de sangre, pues no se acerca. Pero cabe mencionar que hay una enfermedad, una parasitosis que ocasiona la ausencia de sangre en las vacas. Tiene un nombre extraño, pero es un parásito, ahorita se los posteo. También hay otra enfermedad que es propiamente la anemia. Esto hace que decaiga considerablemente la cantidad de sangre, de líquidos en la vaca, y que al morir, pues pareciera como que no hay sangre, ¿no? Otra de las enfermedades, lo mencionaba, la toxoplasmosis, se llama algo así, en las vacas, que es por medio de bacterias, que también hace que se pierda la sangre. Entonces, definitivamente se deben de descartar múltiples posibilidades, tanto de parásitos, de bacterias, de virus, de anemia, de cáncer, para
para achacarlo a algo que no sea terrestre, ¿no? Esta cuestión de, al menos en la ausencia de sangre. Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos que tú mencionabas acerca de estos cortes perfectos. Bueno, yo hago este paralelismo, el caso que hubo en Puebla, en donde eran círculos perfectos y que eran abscesos, ¿no? Entonces podríamos mencionar, pues sí, fueron hechos por un bisturí, pero realmente eran hechos por la propia enfermedad del cáncer en las vacas. Ahora, cabe mencionar esta correlación que están haciendo con el famosísimo chupacabras. El chupacabras, pues se da en países latinos, no es en Estados Unidos. Se origina, aunque Puerto Rico pertenece, es una parte de Estados Unidos, pero son de habla hispana, ¿no? Y fue a raíz del año 1995 aproximadamente donde surge el primer avistamiento del chupacabras, y aquí sí es un animal muy bien descrito. Eso es lo sorprendente del chupacabras, porque con la mutilación de ganado como que da, eso es algo muy interesante, porque en la mutilación de ganado da pie a múltiples hipótesis, enfermedades, estas cuestiones de sectas, ¿no? Satánicas que pudieran estar mutilando al ganado, porque es algo muy parecido a lo que hace el ser antropogénico, pero el chupacabras como que es algo muy especializado, y aparte hay características muy bien definidas en lo que está ocasionando que a las cabras, porque aquí son a las cabras, les esté faltando la sangre y que nada más son dos orificios en el cuello, ¿no? Y en Puerto Rico lo describen perfectamente, es un animal pues no muy alto, con espinas en la espalda, con ojos color amarillo y con garras, y que además puede volar, ¿no? Esa es una de las características principales que le da Puerto Rico. Cuando ya se traslada a países como en México, que también tuvo su boom, que fue en los años 80 aproximadamente, el chupacabras está más asociado como a un cánido. Ya no tiene esas alas, algunos los describen, hacen un paralelismo con estos animales, los nahuales, ¿no? Que eran brujos que se transformaban en cánidos. Y eso también es importante porque aquí viene esta cuestión etnocultural, ¿no? De nuestro país muy bien arraigada acerca de los nahuales. Y cuando se pasa ya a Estados Unidos, ya lo describen como un animal sin pelo, como algún cánido que tuviera alguna enfermedad como de sarna, que ya les estuviera faltando el pelo. Entonces, el fenómeno de chupacabras es interesante, porque aparece en épocas muy bien definidas. En Puerto Rico, cuando estaba esta cuestión de sucesión de poderes, Estados Unidos, 1990 y tantos en Puerto Rico, empezaban a haber movimientos sociales. En México aparece en 1980, cuando también había toda una sucesión del poder, estaba un partido muy bien plantado y había la desaparición de personas. Entonces, una cortina de humo, ¿no? Podríamos decir. Y en Estados Unidos surgió lo mismo. Entonces, el fenómeno del chupacabras pudiera estar asociado a esto, también a esta cuestión mediática de querer tapar cosas, pero lo interesante aquí es que está muy bien descrito. O sea, tiene características muy bien definidas. Y los lugareños, al menos en México, refieren que sí, efectivamente, un tipo animal es lo que está cazando, y un animal que ellos no conocen. Si hay alguien que conoce de su entorno y de su biota, ¿quiénes son? Los agricultores, los ganaderos, las personas que viven en campo. Y cuando ellos refieren es algo que no hemos visto, es de llamar la atención, ¿no? Entonces, en México el chupacabras por eso es que está bien arraigado, porque son personas de campo las que hacen este relato, ¿no? Aunque no se tenga una fotografía, pero si uno les pregunta a un lugareño, el lugareño les va a describir completamente cómo es el chupacabras, ¿no? Y cuáles son las características, y eso es lo interesante, ¿no? Si uno quiere realmente conocer de una zona, váyase con los lugareños, y no es que se les crea ciegamente, pero son personas que conocen qué sucede en las nubes, cuando va a llover, ciertas características, y ya para que describan algo que ellos no conocen de su entorno, de su biota, pues cuidado ahí. Y bueno, y aprovecho para platicarles un suceso que me pasó,
que no sé si asociarlo a chupacabras, no sé si asociarlo a mutilación de ganado, pero sí fue un suceso extraño y que tuve testigos, ¿no? Lo único que yo tengo para comentarles es mi relato, como tal, como lo vivió Tommy. Tommy todavía tiene una imagen, ¿no? Una fotografía del auto de su papá y que aparte salió en un periódico, pero en este caso nada más tenía de testigo a mi hijo. Estaba yo haciendo una práctica de campo, ya se me había hecho tarde en un asesoramiento agroclimático. Esto me sucedió en el pueblo de Cholula, Puebla. Estábamos haciendo ahí un asesoramiento agroclimático. En la zona estaba yo platicando con las mujeres dedicadas a hacer los ladrillos en forma artesanal. Entonces ellas querían saber cómo era el pronóstico de las lluvias para poder cubrir estos ladrillos de forma artesanal y que no se les deshicieran, etcétera, ¿no? Es realmente toda una cultura es fabricación de ladrillos en forma artesanal, todavía con los pies descalzos están amasando la tierra con pasto, etcétera, ¿no? Es una tradición muy bonita que todavía tienen en Cholula, Puebla. Entonces se me hizo noche y aproveché para tomarle imágenes a un cultivo de maíz que me habían comentado las mismas mujeres, porque son mujeres solas, que sus esposos se han ido a Estados Unidos, que se dedican a la fabricación de ladrillos, pero también al cultivo de maíz. Entonces me habían comentado que lo veían muy seco, que no había llovido. Entonces estoy yo tomando muestreo del suelo, pero yo estoy, tenemos una camioneta que mi hijo le puso 2 lámparas grandotas de forma para que nos alumbremos, ¿no? Entonces está alumbrándome con las lámparas de la camioneta y yo estoy agachada, pero viéndolo hacia él, no hacia la parte de cultivo, porque soy miope. Entonces las lámparas me estaban alumbrando a mí. Cuando yo veo su rostro de mi hijo completamente aterrado y me dice, mamá, párate, porque yo estaba en cuclillas haciendo el muestreo del suelo. Me levanto y cuando me levanto sentí el vaho de algo atrás de mí, pero así ese vaho cuando lo tenemos aquí atrás, ¿no? En la nuca. Y un gruñido que yo no lo puedo asociar ni a un perro, ni a un coyote, ni a algún otro animal que pudiera estar ahí en el campo de cultivo. A mí se me vino a la mente un perro, pero el gruñido fue muy diferente. Mi hijo, su cara de terror, yo suelto inclusive las muestras que ya traía de suelo, las suelto y corro hacia él. Mi hijo estaba realmente aterrado, me abre la camioneta y dice, vámonos, mamá, vámonos, porque eso no es de este mundo. Pero yo sentí el vaho así. Han pasado el tiempo y yo le digo a mi hijo, ¿qué fue lo que viste? Y él me vuelve a repetir las mismas palabras, lo que te estaba persiguiendo, mamá, no era de este mundo. Pasa el tiempo. Posteriormente le platico de esto de la mutilación de ganado, que había ido yo a Puebla, seguíamos viviendo en Puebla, y le comento, ¿cómo ves de la mutilación de ganado? Resultó ser cáncer. Y él me comenta, mami, ¿te acuerdas de lo que te persiguió en el campo de cultivo? Le hago, sí, hijo. Dice, no era de este mundo. Te lo vuelvo a repetir, era un animal completamente deforme. Pasa el tiempo, le muestro imágenes del chupacabras, hablando de estos temas en la noche, y le digo, hijo, ¿esto se parece a lo que me perseguía? Dice, muy parecido, mamá, pero estaba enorme, enorme. A ti te llegó el vaho de su hocico, mamá, pero estaba este animal completamente en sus 4 patas. Entonces, yo no sé si fue el chupacabras lo que me persiguió, pero definitivamente algo anómalo me persiguió esa noche que yo estaba haciendo el muestreo. Eso es una de las cosas que hasta ahorita no le he encontrado una asociación a algo, ¿no? Puedo asociarlo a un cánido que estuviera protegiendo, a un perro que estuviera protegiendo el campo de cultivo. Pero en esa zona hubo muchos casos de que un depredador había matado no solamente a los perros que estaban cuidando esa zona, sino también había matado a ganado y había matado a gallinas. Y bueno, eso sería todo, Tommy. Wow, qué comentario, mi estimada doctora, qué comentario, pero también qué valentía de usted de mencionarlo, porque la verdad es que, o sea, los que hemos vivido cosas que no hay una explicación, viene, pues no sé si es un acto de reflexión
o mantenerlos sin hablar. Normalmente uno no lo habla inmediatamente, pasa mucho tiempo. O sea, y por supuesto que la cabeza nos da vueltas estar analizando qué fue, pero sorprendente o sea, su discurso, ¿no? O sea, lo que usted vio. Y mire, doctora, la forma como lo está narrando, tremendo evento, ¿no? O sea, no sé, qué habrá percibido su hijo, pero si le mostró una imagen dándole como el referente con relación a este extraño ser que o sea, aquí hay un dato o sea, que me llama mucho la atención, o sea, usted lo hizo excelentemente bien. Bueno, siempre lo hace muy bien usted, doctor. Pero bueno, o sea, estamos acostumbrados a que, bueno, hablo de las personas de ciudad, ¿no? O sea, normalmente las personas de ciudad cuando salimos al campo, pues desconocemos muchas cosas, ¿no? O sea, desde las costumbres, desde dirigirnos, a dónde podemos ir, qué no debemos hacer, o sea, tantas cosas que uno desconoce como gente citadina. Entonces, pero no es nuestra culpa porque ahí nacimos en una sociedad enorme y entonces normalmente uno se traslada para ir a hacer, en su gran mayoría, pues trabajos de campo cuando hay gente de ciencia como la doctora Anayatsi, ¿no? Y una vez de qué es esto, entonces, bueno, ya nos trasladamos, ya estamos, ahí en el sitio. Y cuando un lugareño, por supuesto, está haciendo mención de algo desconocido, pero da el referente como si fuera un animal, pero no lo tiene identificado como tal. Esa es la parte que, o sea, desde la cuestión sígnica, que entonces lo vuelvo a comentar, si no es tanto el lenguaje, no es tanto cultura. Y no sabemos qué es. No, o sea, esos son los referentes con los cuales uno trata de asociar lo conocido con lo no cotidiano. Y la verdad que o sea, es un caos para uno mismo identificarlo como tal. O sea, porque no hay un referente. Y es ahí donde, pues, nuestro conocimiento, lo que sabemos, se viene para abajo, ¿eh? Se viene totalmente para abajo, ¿no? Entonces, o sea, por supuesto, o sea, a mí me impresiona la valentía como lo acaba de hacer, pero la narrativa tan increíble, ¿no? O sea, ya ve, doctora, como si hay fenómenos que dentro de la ciencia, por más que uno quiera, estos son los juicios de valores que tenemos, ¿no? Ah, que bueno, o sea, que es un mosquito, bueno, reconocemos que es un mosquito. Es un perrito, o sea, incluso dentro de los perritos, pues también hay clasificaciones. Quiero suponer que dentro de las nubes también hay clasificaciones, dentro del clima hay clasificaciones, o sea, de todo tenemos clasificaciones para hacer un paradigma mucho más específico, pero cuando se rompe esa parte, entonces todo lo que sabemos queda así como que, ¿qué sucede aquí? Y interesantísimo. No sé tú qué opinas, mi estimado Manuel, o sea, de la gran parte narrativa que hizo la doctora, muy impresionante. O sea, no, yo le tengo que hacer 1000 preguntas. pero bueno, no sé tú qué opinas de esto tan impresionante que comentó la doctora. ¿Tú piensas de que habría sido realmente un encuentro? O sea, con algo no reconocido por los humanos, o qué pasó ahí, o sea, hay algo que no podemos entenderlo hasta que lo vivimos. Esa es una buena pregunta, ¿eh? Esa es una buena pregunta, porque normalmente hacemos comentarios de nuestras experiencias, pero cuando lo vivimos es otra cosa totalmente diferente. Y bueno, o sea, como pregunta el buen Manuel, y luego pues, nos pasamos con el ingeniero Gandín con relación a que hay evidencias de que exista el chupacabras por tu zona, Manuel, o serán meras creencias, o qué pasa con este ser tan extraño. Adelante, mi estimado amigo. Pues mira, tanto como evidencias, pues nada más como dicen, la causa y el efecto, pero lo que he encontrado simplemente son los efectos, y la causa pues todavía no la veo. Sí,
como decía nuestro buen amigo Carlos Guzmán, o sea, pues hay veces que no te puedes investigar más, entonces lo que haces son estudios comparativos, ¿no? Y para ir pues deduciendo algo. En este caso, por ejemplo, la narración de la doctora, bueno, está la narración de mi familiar, y tengo una narración más de una persona de América del Sur, y las tres son parecidas. No puedo decir que sea algo de que no sea de este mundo, pero sí lo que puedo decir es algo que no ha sido visto por muchas personas, por muy pocas, ¿no? Y que pues dentro de nuestras, ¿cómo se llama? Arquetipos de que tenemos de figuras, de seres y demás, pues no está dentro de nuestro contexto. Y pues quedamos en la misma como cuando te vas al paleocontacto, ¿no? Ahí están todas las figuras, está todo, y hay seres que están fuera de contexto, igual que formas fuera de contexto. Aquí pasa lo mismo, ¿no? El relato de la doctora, el relato de mi familiar, el relato de la otra persona que conozco, los tres afirman un ser fuera del contexto de lo que conocemos. Entonces, ahora, pues yo confío plenamente en el conocimiento de la doctora y de su veracidad, igual que la de mi familiar, igual que la de la... Entonces, puedo hacer una comparación y decir, bueno, aquí ya hay un caso que se puede pisar más firme. Sí hay algo, pero todavía no tenemos, como digo yo, los pelos de la burra, pero sí tenemos un estudio comparativo de que esto existe. Eso es lo que te podría decir. No, hombre, padrísimo comentario también el que hizo aquí el buen amigo Manuel Valeri. Y bueno, o sea, última pregunta para cada uno de los aquí presentes. O sea, al parecer, pues todos hemos vivido de alguna forma, de formas diferentes, por supuesto, ya sea presencia alienígena. O sea, igual, al menos yo de mi parte sí he visto naves con seres adentro. O sea, y eso nadie me lo quita. Yo sé lo que vi, o sea, nadie me lo quita, ¿no? O sea, pero yo les preguntaría a cada uno de los presentes dentro de su área de conocimiento, o sea, ¿están convencidos plenamente de que no hay vida alienígena o definitivamente puede ser descartada como para un probable decir, hay grandes probabilidades? Escuchamos al ingeniero Gandín. Sí, yo jamás voy a poder negar la vida extraterrestre, jamás. Primero, como dijo Tommy y como dijeron los demás, creo que todos los que estamos en esto es porque lo hemos vivido en carne propia. Y primero no le pudimos dar una gran explicación y por eso estamos en esto, para poder dárnoslo a nosotros mismos la explicación. Y segundo, de que son, en el 100% de los casos, entre comillas, vamos a decir que son casos fortuitos, porque nunca nos agarró preparados. A mí, en su momento, las cámaras eran de rollo, o sea, tampoco teníamos celular y nada por el estilo, ¿no? Pero lo que uno va aprendiendo es que prácticamente todo, por no decir la mayoría, y hasta había una constante en una vuelta que fue un estudio que se dejó de hacer dentro del grupo, es que la mayoría eran cero positivos. Y esa era una constante extraña dentro de los que pasan por distintos tipos, no solo de abducciones, sino propietarios de campo. Cuando uno les pregunta el RH, teníamos un altísimo porcentaje de cero positivo, más en el aspecto de abducidos, ¿no? Digamos, por ese lado. Entonces, ya teníamos que nos encontramos con los casos propios de uno, ¿no? Que se topa con un ser que no conocemos, que nos asusta, que bueno, un montón de circunstancias inherentes a un encuentro de esa naturaleza,
Y no podemos dejar lo extraterrestre del lado. ¿Por qué? Porque no nos podemos considerar únicos en el universo. Obviamente que tiene que haber más vida en el universo y obviamente tiene que haber vida mucho más inteligente que nosotros en el universo. Por algo lógico, o sea, somos una galaxia joven, tampoco somos una galaxia tan vieja, y sí, como se empezó a demostrar a través de los grandes telescopios, es una constante que existen soles con planetas y sistemas solares, y bueno, esto termina en algún momento en tener contacto con alguna otra civilización extraterrestre, eso no me quepa la menor duda. Mientras estaba hablando la doctora, se me ocurrió, o me recordé algo a medias, pero quizá ustedes me puedan ayudar. No sé si ustedes se acuerdan, hace unos cuantos años atrás, un helicóptero recorriendo la selva amazónica, empieza a ser atacado por flechas, por una tribu que se veía en un clarito, y atacaban al helicóptero. Obviamente, lo primero que a mí se me ocurrió cuando empecé a leer toda esa noticia era, encontramos en medio de la selva una tribu que no conocíamos y que después de tantos años apareció. Entonces, cuántas cosas que nos vamos a seguir cruzando por la vida, que vamos a tener que seguir aprendiendo de lo que estamos hablando. Entonces, cuando uno habla de la hipótesis extraterrestre, es porque hay que ponerla dentro del marco de las rarezas y los fenómenos y las anomalías que transcurren en distintos tipos de casos que le ocurren a distintos seres humanos, ¿no? Y por el otro lado, pensar también en esa tribu, ¿no? ¿Por qué atacaba un helicóptero? Porque para ellos lo que menos era una máquina voladora tripulada por humanos. Seguramente habrán pensado que era, no sé, un ave extraña que se los venía a llevar a todos. No creo que hayan pensado en extraterrestres, porque tampoco le pudieron haber dado una explicación al helicóptero hasta que empezaron a caer los primeros científicos civilizados y empezaron a hacer contacto y le empezaron a explicar un montón de cosas. Es un poco lo que nos va a pasar a nosotros como civilización, seguramente. Y para terminar en este tema, porque es la última pregunta, y se las dejo, qué lindo tema el de mitos y leyendas. Qué lindo tema el de mitos y leyendas. Lo tendríamos que tratar en algún programa, porque hay muchos que se llaman mitos y leyendas que no sé si tendrían ese calificativo hoy en día como mito y leyenda. Entonces, me parece que es un programón aparte, ¿no? Así que bueno, cedo la palabra y gracias. Muy interesante lo que está comentando. La palabra mito viene de mitómano. Entonces, bueno, ya desde ahí pues como que nos damos un poquito de idea, ¿no? O sea, pero bueno, no todas las narrativas de mito, o sea, están incluidas. Así, hago un pequeño comentario porque pues creo que viene al caso, ¿no? O sea, yo tenía un amigo que estaba haciendo su doctorado en arqueología, y antes de que falleciera me regaló unos escritos de investigación de los años 1600, no recuerdo exactamente, pero los tengo conmigo. Y está relacionado con los hombres lobo de esa época, ¿no? O sea, fascinante lo que me regaló, fascinante. Para mi mala fortuna, cuando me regala esos escritos, que los considero oro, al poco tiempo él muere, ¿no? Entonces ya no pude saber más, y fue una pena tremenda, ¿no? O sea, pero me dijo, mira, te los doy porque sé que a ti te gustan, y pues la temática de los hombres lobo, entonces pues ahí para que los estudies y les eches pues una ojeadita, y después hablamos. Ya nunca pude hablar con él, pero fue oro lo que me dio, ¿no? Y ahí los tengo, o sea, para mí es oro molido, porque son investigaciones pues antiquísimas, ¿no? O sea, de registros de hombres lobos que en su mayoría no se conocen. O sea, se me hizo brillantísimo. Y bueno, finalizamos, o sea, con los otros dos anfitriones, Manuel, y concluimos con la doctora Ana Yatsin. A ver,
la pregunta era con relación para ti, mi estimado Manuel, ¿existe dentro de tu ciencia, tú podrías calificar que efectivamente hay vida alienígena o no? Esa sería la pregunta. Pues mira, hasta ahorita no la puedo comprobar, pero así bajo un científico que dijo que pues, la evidencia de la ausencia, no, la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia, que fue Carl Sagan, pues por ahí me pongo, ¿no?, en esa postura, al igual que dijo que si el gran creador hizo la Tierra, que es un puntito tan pequeño, incluso hay una fotografía del Voyager ahí, que un puntito ahí, pelucita en el espacio, donde estamos nosotros. Dice, si hizo todo el universo, todos los planetas, todos los sistemas que hay, para poner la vida única y exclusivamente en ese puntito, pues quiere decir que el creador es un desperdiciado, ¿no? Entonces es obvio que debe existir vida en algún otro punto. Que si ya llegó aquí o si no llegó, pues pues es lo que, ahora sí que el motivo de estas pláticas, podemos hablar mucho, por ejemplo, Alberto Secua, que bueno, que estuvo por acá, que decía que eran andromedanos, lo digo que había visto más de 11 razas, y están ahí de otros aborígenes que hablan de seres que venían allá de Sirio, y hay un montón de ¿cómo se llama? De leyendas, ¿no? Incluso de los pueblos ancestrales. Posiblemente, son cosas que están fuera de contexto, pero no puedo asegurar que sean extraterrestres, sí, porque a lo mejor, pues vamos a hablarle, como dijo alguien, no hables de alienígenas ni de extraterrestres, habla de seres no humanos, y entonces pues me quedaría con eso de seres no humanos. Ahora, retomando un poquito, me va a salir del tema de lo que estabas hablando, de los mitos y eso. Yo admiro a los griegos, porque hablan de la mitología griega, pero si quien la ha estudiado, quien se va a fondo, te vas a dar cuenta que ellos no tenían fundamentos científicos o tecnológicos en el momento para hablar de ciertas cosas. Entonces, ¿qué hicieron? Pues los correlacionaron con emociones humanas, con seres fantásticos, y empezaron a hacer toda una mitología. Pero a la larga te vas dando cuenta que sí llegan a algo que existe. Y lo puedes ver, por ejemplo, en ese mito de la caverna. Creo que en la República está donde está el caballo alado, ¿no? Y el caballo, no, un caballo blanco y un caballo negro que caen y se precipitan al mundo físico, y hablan muchas cosas, pero lo tienen que hacer de esta forma porque no tienen los fundamentos como para decir esto es así. Y de ahí nace toda la metafísica, ¿no? Y que incluso ellos, ¿por qué se llama metafísica? Porque está más allá de la física. Primero estudiaban todo lo físico, lo que se podía comprobar, que se le podía poner una fórmula, hacer algo, que es la ciencia, ¿no? Así exacta, las ciencias exactas. Pero quedaban todas esas respuestas de quién soy, a dónde voy, porque soy quien me creó, todos. Entonces empiezan a hacer ellos pensamientos que lo empiezan a depositar en eso que le llaman metafísica. Pero mis respetos, pero ahí es donde nace la ciencia, tal vez desde mucho antes, ¿no? Pero ahí es donde ya se está más organizada. Y bueno, ese sería mi comentario. Gracias. No, pues muchísimas gracias, Manuel. O sea, un excelente comentario. Y pues cerramos con la doctora Nayatsi, ¿verdad? Esa brillante mujer de ciencia que bueno, así como tuvo la valentía de contar algo increíble, la verdad, o sea, no nomás increíble, sino fascinante. Yo le preguntaría, porque la verdad que la doctora es dura, pero dura, así, para decir que, y por supuesto, o sea, pero lo hace con una gran analogía, no nomás es dura porque sí, sino sabe analizar bastante bien, y eso, o sea, pues por supuesto que la mantiene en un estatus
pues al menos de mi parte muy admirable para con ella, ¿no? Entonces yo le preguntaría a mi queridísima doctora, dentro de su ciencia o de su conocimiento, o tal vez ambas partes, ¿usted descalificaría totalmente la vida alienígena o lo pone en duda todavía? Como que puede haber posibilidades. Esa sería la pregunta. Sí, Tomé, muchas gracias por tus comentarios. Siempre se te tienen mucha estima. Gracias, Tommy. Bueno, me voy a montar en dos disciplinas de la ciencia, la filosofía y la astrobiología. Dentro de la filosofía hay un gran filósofo que se llama Arthur Clarke, y él menciona que hay dos posibilidades, ¿no? De que exista vida extraterrestre inteligente o que seamos los únicos, y que ambas posibilidades son terroríficas, ¿no? Él así lo menciona, así lo escribe en uno de sus libros. La primera, imagínense estar solos en el universo, ¿no? Y que tenemos una fecha de fin, al final de cuentas, y que somos una especie depredadora. Entre nosotros nos damos y de aparte le estamos dando a nuestro planeta Tierra, y ser los únicos en el universo, pues estamos destinados a crear nuestro propio fin, ¿no? Inclusive Carl Sagan hizo, en su libro de Cosmos, hizo una gráfica en dónde va a llegar el fin de la humanidad, y va a llegar junto con esta gran tecnología en armamento, y nos vamos a autodestruir, ¿no? Entonces, que la única posibilidad de que tenemos para salvarnos es colonizar a otros planetas, y lo estamos haciendo, ¿no? Las vías de colonizar a Marte, primero llegar a la Luna y luego a Marte. Y esta película de Avatar refleja muy bien la naturaleza del ser humano, ¿no? Entonces, montada en eso, pues esa es una cuestión muy terrorífica, pensar que somos los únicos. Y la otra también es terrorífica, porque si nosotros como especie humana somos depredadores, ¿cómo vamos a darle una connotación a otra especie? No la conocemos. Y aquí entraría Tommy en esta parte lingüística. Y es lo que a mí me entra mucho en choque. Le estamos ya dando personalidades muy antropogénicas a seres que ni siquiera sabemos si existen, ¿no? Es que hay extraterrestres buenos, hay extraterrestres malos, hay extraterrestres que mutilan ganado, que hacen abducciones, que hacen cosas malas, y hay extraterrestres que tienen contactismo benéfico y nos hablan de salvar el planeta, etcétera, etcétera. Vean, le estamos dando un carácter muy antropogénico a esas especies, ¿no? Pero no sabemos realmente si hay un contacto, con qué estamos contactando. ¿Quién nos dice que esa especie no sea una mentirosa? ¿Quién nos dice que esa especie no venga con otros fines? ¿Y quién nos dice que esta especie se disfrace para convencernos? La misma película de Contacto, esa novela de Carl Sagan, en donde un ser extraterrestre se le presenta a esta doctora como si fuera su papá, ¿no? Para que no sufra tanto ese choque en algo que ella no conoce. Entonces, abriendo esa pauta, pues también es terrorífico pensar que hay otra vida extraterrestre, porque no conocemos cuáles son sus fines, ¿no? Tanto puede ser ese E.T. como nos lo pintó en la película este gran cineasta de Estados Unidos, que E.T. quiere irse a casa y muy tierno, este pequeñito que hace contacto con los niños, una conexión. O podemos encontrarnos con otra película, ¿no? Que el Día de la Independencia, en donde esos extraterrestres vienen a sacar todos nuestros recursos naturales. Entonces, es terrorífico pensar que también hay otras especies, porque no conocemos lo que hay allá afuera. Eso sería en la cuestión filosófica. Es un gran choque que realmente está presentándose el ser antropogénico. Pero montada en la astrobiología es algo más neutral. En la astrobiología se menciona que sí hay posibilidades de que exista una vida extraterrestre, quizá no tan compleja como nosotros, pero sí en forma bacteriana, en forma que apenas está surgiendo. También la astrobiología está estudiando, y es lo que a mí me gusta de la astrobiología, esta zona habitable, ricitos de oro, qué planetas están adecuados como el planeta Tierra, porque el mayor ejemplo de que pueda surgir vida en el universo estamos nosotros, ¿no? El planeta Tierra es el mayor ejemplo, nosotros mismos. Estamos muy adecuados a nuestro planeta estuvo bajo las mejores condiciones para que surgiera la vida, estamos alejados del centro de nuestra galaxia,
no podemos ser absorbidos por ese gran agujero negro del centro de la galaxia. Estamos en una zona de confort y por eso surgió la vida. Entonces, así como este planeta, el universo es vasto y puede haber otros planetas que tengan las mismas condiciones de ricitos de oro y que se han estado encontrando esos exoplanetas muy similares al planeta Tierra. ¿Por qué no pensar que también bajo la batuta, bajo la premisa del planeta Tierra, no pueda surgir una vida igual de compleja que nosotros? Entonces, me parece que yo me quedaría con estas dos, por eso las menciono, estas dos corrientes, tanto la filosófica de Arthur, en donde dice que es terrorífico pensar que somos solos o que hay otra vida extraterrestre inteligente, porque yo no sé cuál sea su propósito. A mí no me gustaría tener un contacto, hay seres humanos que romantizan el contactismo. Yo no quiero que jueguen con mi cerebro, yo no quiero que me implanten nada, yo no quiero saber porque yo no sé qué estén buscando de una servidora, que estén buscando de mi planeta, de mis recursos. Yo estoy muy dada a amar a mi planeta y a cuidarlo, ¿no? Entonces, me parece que sí debemos de tener banderas rojas ante con qué contactamos. No podemos confiar, porque si entre los seres humanos nos atacamos, imagínense otras especies, no sabemos, ¿no? Esa es una. Y otra, también es terrorífico pensar que estamos solos por nuestra propia naturaleza. Yo me inclino a pensar en que hay posibilidades como la astrobiología, que nuestro planeta Tierra, y que puede haber vida compleja. Entonces, sí, Tommy, para mí hay altas posibilidades basada tanto en la astrobiología, montada en la astrobiología, también montada en esa parte filosófica del ser antropogénico. Y a mí cuando ya me hablan de un contactismo romántico, en donde vamos a ponernos de acuerdo, vamos a mandar luces para que hagan que nos contesten, ¿qué te contesta? ¿Cómo sabes qué te está contestando, no? Y esto lo doy pauta para el siguiente tema, tanto de exopolítica que va a hablar nuestra compañera Leti, como de los crop site, ¿no? Porque eso pudiéramos también encontrarle alguna interpretación si es que quieren tener una vía de comunicación. Entonces, pues lo dejo de tarea. ¿Con qué están contactando? Si es que realmente hay un contactismo, ¿no? Y que nos cuidemos, tanto mentalmente como nuestra psique. Gracias, Tommy. Uy, no, excelente. Pero para mí la más terrible de las respuestas sería, ¿seremos los últimos? Esa sería la más terrible, ¿no? Para mí, ¿no? O sea, porque bueno, o sea, mucho se ha especulado de que, bueno, si estamos solos, si no, pero la más terrible para mí sería esta, ¿seremos los últimos? Y eso sí, incluso me pone la carne de gallina, ¿no? O sea, porque, ay, Dios mío, o sea, creo que pocos habían analizado desde esa perspectiva, ¿no? O sea, sí, como la gran mayoría lo ha definido, o sea, brillantemente en los comentarios de cada uno, pero bueno, ese sería mi pequeña aportación, porque pues también suena terrible, ¿no? Suena terrible de que seremos los últimos, porque, bueno, yo hablo por mis experiencias, o sea, sí me han pasado cosas durísimas, y como bien dice la doctora, o sea, al menos yo no me abro con, o sea, si no puedo recordar una abducción, pues mucho menos me voy a considerar contactado, para mí, ¿no? O sea, yo no sé si me abdujeron, no lo sé, y ni me siento especial ni nada que se le parezca, sino simplemente se me hace terrible que vengan seres con, sinceramente, quién sabe con qué intenciones, pero bueno, o sea, yo no pongo en duda la presencia alienígena en nuestro planeta. Y cuando ustedes gusten, les puedo hablar de mi tema de investigación que hice sobre la presencia de las naves alienígenas a nivel mundial, que eso me costó mucho trabajo, o sea, tuve que analizar videos, análisis, comentarios, y bueno, llegué a algunas deducciones que a mí no me agradan, ¿no? O sea, también soy reservado como la doctora Ana Yatsin, prefiero que, o sea, que abduzcan a otro, a mí no. Pero bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado estar aquí con nosotros. Muy buenas noches a todos los que nos vieron y hasta la próxima. Gracias.